Bueno, como estaba diciendo el domingo, estaba hablando y el tema del domingo fue ¿cómo es tu fe? Hablando un poco sobre la escritura de Hebreos 11, del 1 al 7, ah, donde nos habla de la confianza que debemos tener en las cosas en las cosas que creemos pero que no vemos. Y estuve hablando un poco sobre dos características que debemos tener en la fe, y una es confianza y certeza. Confianza en que las promesas de Dios, Él ha prometido, se cumplirán, aunque no se han cumplido, pero tenemos que tener esa fe que Dios las cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Y certeza es creer que Dios es quien es, que Él no es un hombre o alguien que promete algo y al rato o al siguiente día ya cambia de parecer, sino que Dios es fiel en cada una de sus promesas. Y es importante tener esa certeza en nuestros corazones para poder vivir en la fe. Ah, hablamos de los ejemplos de que la escritura nos da en muchos hombres como Noé, Moisés, Abraham. Hablamos principalmente de Abraham, que él fue un hombre reconocido por Dios, llamado, justificado por Dios y hasta llamado amigo de Dios por la acción que tuvo él a través de su fe. Abraham creyó en Dios, obedeció a Dios y hizo lo que Dios le pidió. Y al poner a su hijo ante el altar para sacrificarlo, Dios miró la fe que este hombre tenía. Él sabía que aunque hiciera lo que hiciera con su hijo, Dios lo iba a salvar, lo iba a resucitar. Y entonces Dios vio que Abraham no estaba jugando, que Abraham tenía una fe que sabía que a través de las promesas que Dios le había dado, él las iba a cumplir. Y por eso él no dudó en llevar a su hijo a sacrificarlo. Y por eso Dios hasta lo llamó amigo, porque vio la fe de Abraham, y es un gran ejemplo, ¿no? De cómo Dios nos justifica no solamente por tener fe, sino por las acciones, como estaba compartiendo en la otra escritura de ¿cómo se llama? De Santiago. En la escritura de Santiago, la Biblia nos habla también sobre las acciones de la fe. Y es importante, ¿no? Como nos habla acá, que dice que una fe sin acción es una fe muerta o es estéril. Hablamos de que la importancia que tenemos también que tener bien claro que no somos ni justificados solamente por tener fe, ni justificado por también solo tener obras, sino que es una combinación de las dos cosas. Pero Dios espera que tengamos esas acciones. ¿Y cómo podemos tener esas acciones? Es bien importante. Cuando tenemos fe y confiamos en Dios y creemos en Dios, entonces Dios nos llena con su Espíritu Santo y nos lleva a tener esas acciones. Las acciones buenas salen de nosotros. No tenemos que forzarnos ni andar buscando cómo puedo hacerlo, sino que cuando estamos llenos en nuestro corazón del Espíritu de Dios y tenemos esa fe genuina, esa fe bíblica, que fue otra de las cosas, ¿no? Que como David estaba viniendo compartiendo en esta serie de la fe, una fe que mueve montañas, una fe que bíblica. Hablé yo sobre cómo es tu fe. ¿Por qué? Porque hablé sobre cómo podemos algunos haber crecido en un ambiente emocional. Entonces puede ser que tenemos una fe
emocional. ¿Cómo es una fe emocional? Una fe emocional es una fe que podemos, al ver cosas grandes pasar, podemos también nosotros querer hacer esas cosas y empezamos a hablar de, wow, esto es increíble, me gustaría hacer esto, quiero llevar esto, y hablamos con las personas, emocionamos y animamos a la persona, pero al siguiente día ya ni sabemos de lo que estuvimos hablando. Al siguiente día ya esa emoción se pasó y ya no está el mismo ánimo, el mismo espíritu de lo que queríamos hacer. Y entonces eso es una fe emocional. Nos emocionamos tanto, pero luego no hacemos nada. Cambiamos de la noche a la mañana. Lo mismo hablé sobre tener el cuidado de tener una fe religiosa. Lo mismo, una fe religiosa, creemos en todo, pensamos que podemos hacer todo, vemos cosas pasar y empezamos ya a buscar definiciones, pero que a la hora de la hora es una fe que no está genuina, pegada hacia la relación con Dios. Entonces, compartí sobre la escritura ¿cómo se llama? De Tomás, cuando Tomás en Hechos 6:1, cuando hablé sobre, a veces podemos tener grandes líderes enseñándonos, pero la fe a veces no va a crecer solamente porque tengas un gran líder enseñando. Tomás caminó con Jesús, Tomás recibió las enseñanzas de Jesús, Tomás, Jesús les enseñó a sus discípulos allí uno a uno. Jesús les predicó de que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y resucitara. Pero a la hora de la hora, Tomás flaqueó en su fe. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos, Tomás no creyó. Tomás se llenó de incertidumbre y dijo, mira, hasta que yo no vea los huecos y meta mis manos allí y lo vea frente a mí, yo no voy a creer. Y la Biblia nos habla que también un grupo de discípulos que estaban ahí con Tomás también no creyeron hasta que 8 días más tarde, dice la escritura, que estuvieron cara a cara con Jesús entonces y lo vieron, entonces ellos creyeron en lo que Jesús había hablado. Pero algo bien importante acá fue que Jesús no fue duro con Tomás. Y ese es el punto de que Jesús está siempre dispuesto a ayudarnos con nuestra fe cuando lo buscamos, cuando flaqueamos en nuestra fe, buscar a Jesús y Jesús está ahí siempre dispuesto a ayudarnos. ¿Qué fue lo que le dijo a Tomás? Tomás, cree, ya no seas incrédulo, le dijo, solamente cree. La Biblia describe a Tomás como un hombre decisivo, un hombre espiritual, un hombre increíble en lo que era el trabajo hacia el ministerio de Jesús, pero a la hora de la hora, como nos puede pasar a todos, podemos pensar que tenemos una fe increíble, pero cuando las pruebas vienen, cuando las dificultades se presentan, entonces ahí donde nuestra fe es probada. Y ahí es donde podemos preguntarnos cómo es nuestra fe. Porque ahí podemos, igual que Tomás, fallarle a Jesús. Y ese es uno de los puntos que yo estoy hablando. De igual manera, voy a compartir 2 escrituras y luego para que cada uno de ustedes pues pueda a hablar un poco, ¿no? De la importancia de lo que compartí el domingo, la importancia de renovar nuestra comunión con Dios diario, la importancia de la intimidad con Dios. Eso es bien importante. Pero ahora voy a compartir una escritura en Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Y estoy leyendo, estaba compartiendo en la versión Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo aquí describe, ¿no? la escritura. Y la escritura dice, empezando en el 14, dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos
y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuenta de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llamó el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo, fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el segundo, se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. ¿Dónde está? Aquí, papi. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo, fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ve a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Eso me enseña mucho y ahí es donde quiero que ustedes pongan atención para que al final pues ustedes compartan qué les enseña esta escritura. Para mí, el amo comienza dividiendo su dinero entre sus siervos de acuerdo a sus habilidades. De acuerdo a sus habilidades, ninguno de ellos recibió más ni menos de lo que podía administrar. Si no cumplía la tarea asignada, no podía justificar diciendo que era más de lo que podía hacer. Muchas veces, y eso es importante entender, cada uno tenemos nuestra porción de fe y Dios nos da dones a cada uno conforme a nuestras capacidades. Lo que me enseña esta escritura, esto no es algo literal, es algo espiritual donde Dios nos enseña que Él conoce quiénes somos cada uno de nosotros y no va a poner nada ni nos va a dar nada que nosotros no podamos manejar. ¿Por qué razón? Como estaba aquí hablando, no tenemos excusa para decir: Dios, es que lo que tú me diste yo no
Mira, yo no soy para estar parado predicando ahí. Yo no soy para estar allá ante el público. Pero ¿sabes qué? Lo que me enseña a mí esta escritura es que Dios nos da dones diferentes para las diferentes áreas donde Dios nos quiere usar. Y ese es el ejemplo que esta escritura me da. Los primeros dos hombres que hicieron se dieron cuenta que su amo les dejó una responsabilidad y inmediatamente se pusieron a trabajar. Sabían que su amo iba a regresar y les iba a pedir cuenta. Y ellos se prepararon para cuando su amo regresara, enseñarle cómo ellos habían manejado la responsabilidad que les había dejado. Pero aquí hay algo bien interesante también sobre el último hombre que que le dio solamente una bolsa de plata. En otras escrituras dice que le dio a unos 5,000, a otros 2,000 y a unos 1,000 monedas, ¿no? Él habla de monedas. Dice, las bolsas de plata representan cualquier clase de recurso que Dios nos confía. Ese es uno de los puntos. Dios nos da conforme a nuestras capacidades. Él nos da tiempo, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades y espera que los administremos con sabiduría hasta que Él regrese. Porque ese es el punto, hermanos. Lo que nosotros hacemos hoy en nuestras vidas es con fe de que Jesús va a regresar y nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hicimos mientras vivíamos en esta tierra. Eso es algo bien importante que tenemos que entender. Somos responsables de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino que también usamos lo que tenemos. Eso es importante. Este último hombre pensaba solo en sí mismo. No quería arriesgar para no quedar mal con su amo. Por ahí está el punto, dejar pasar el tiempo y vivir engañado sin buscar ayuda o consejo. Esto me enseña algo, hermanos. Podemos pasar años viniendo a la iglesia o viviendo como cristianos, pero tenemos que tener cuidado que nos puede pasar como le pasó a este hombre. Oramos y vivimos diciendo todos los días, Señor poderoso, decimos todo lo que Dios es, pero podemos estar asolapados, escondidos, sin hacer nada, sin poner en práctica nuestra fe. Este hombre sabía que su amo, como dice la escritura, cosechaba donde no sembraba y recogía donde no había esparcido. Pero no tuvo fe, tampoco, y eso nos puede pasar a nosotros de decir quién es Dios, de decir, wow, Dios, tú puedes hacer esto, tú haces, y lo repetimos todos los días, que Dios puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer, que Dios hace las cosas que el mundo no puede resolver. Pero lo que sucede muchas veces es que tampoco nosotros hacemos las cosas que nosotros podemos hacer. Entonces nos quedamos ahí solamente alabando a Dios sin tener acción en nuestra fe. Muchas veces nos quedamos ahí escondidos y vea, esto me enseña mucho sobre tener discipulado. Por ejemplo, este hombre dice que agarró el dinero, lo escondió y lo enterró. Y ahí lo guardó. Pero pudo haber él buscado personas que tuvieran a su alrededor y preguntar, oye, mira, tengo esto, me han dejado esto, ¿qué puedo hacer? A lo mejor le hubieran aconsejado qué hacer como hicieron los otros dos. Fueron, invirtieron su dinero y todo eso, como le dijo su amo. Tan siquiera lo hubieras depositado en el banco y hubiera ganado intereses. Nos puede pasar con nuestra fe y a veces por no tener, pasamos dificultades y no tenemos a quien pedirle un consejo, no tenemos un discipulador con quien hablar y entonces podemos quedarnos escondidos como le pasó a este hombre. Y es muy importante, hermanos,
la ayuda del uno al otro en nuestra fe, porque podemos flaquear en cualquier momento en nuestra fe, pero cuando tenemos a alguien ayudándonos, puede sacarnos de ese encierro o de ese momento en que caemos en una debilidad. Este hombre no quería arriesgar nada, dijo, para no quedar mal con su amo. Pero le fue peor, porque no hizo nada con lo que le dejaron en sus manos. No debemos invertir, no podemos inventar excusas para evitar hacer lo que Dios nos ordena. Si de verdad Dios es nuestro amo, debemos de estar dispuestos a obedecerlo. Nuestro tiempo y nuestras habilidades y nuestro dinero no nos pertenece, y eso es algo que nos es difícil creer. La verdad, pensamos que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos y todo lo que ganamos es por nuestra fuerza, por nuestras habilidades, pero la verdad no es así, hermanos. Todo eso no es de nosotros. Nosotros solamente somos unos administradores de lo que Dios nos da. No somos propietarios. Esta parábola describe los resultados de dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo. La persona que con diligencia se prepara para su venida, invirtiendo su tiempo y sus talentos en servir a Dios, será recompensado, como los dos primeros. Eso hicieron ellos. Invirtieron lo que su amo les dio. Tuvieron que, me imagino, dedicar tiempo y todo para poder hacer lo que hicieron, y fueron bien recompensados. Pero la persona que no tiene corazón para la obra del reino será castigada, dice la Biblia. Dios premia la fidelidad, los que no dan fruto para el reino de Dios y no pueden. Dios premia la fidelidad. Los que no dan fruto para el reino de Dios no pueden esperar el mismo trato que los que son fieles. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos las mismas oportunidades, solo que algunos tienen un poco más fe que otros o trabajan mejor esa fe para poder estar donde Dios quiere que estén. Y la Biblia dice, mira, en Mateo 21, verso 43 dice, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Eso dice la escritura aquí en Mateo 21, 43. O sea que Dios nos habla de lo que podemos esperar, pero también nos habla de lo que Él quiere que hagamos. Eso es importante. También hablé un poco sobre la higuera. Esa es una parábola que me encanta mucho porque me ha ayudado mucho a entender muchas cosas. Y ahora lo que voy a hacer es más o menos, el domingo estuve hablando, ¿no?, sobre la higuera y que cuál era el punto de Jesús en ese sentido de la higuera, que no era algo literal. En la historia, si ustedes pueden leer, la higuera era un árbol cosechado en Jerusalén y servía para alimentar y hacer dinero. Era una mata bien frondosa y todo. Pero Jesús no estaba hablando de esa manera literal. Lo de Jesús era otro punto que estaba pasando en ese momento. En el 21, 18 al 19. No, sí. Ahí. Dice, no, eso no. Dice, por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato, dice, la higuera se secó. Vamos ahora pues a discernir un poco sobre lo que es la higuera, ya que pues el domingo por cuestiones de tiempo no se puede hacer, pero dice que
Jesús, una pregunta que se hace la gente y también en la Biblia lo hace como una pregunta es, ¿por qué Jesús maldijo la higuera? No fue una reacción de enojo ni sin sentido de Jesús, sino era una parábola en acción, como quien dice algo que estaba pasando en el momento. Pero Jesús estaba reaccionando de esa manera. Él estaba expresando su enojo contra una religión sin sustancia. Lo que estaba hablando, gente que tiene fe religiosa y las celebraciones son religiosas y no son agradables a Dios. Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando en el templo y por eso reaccionó de esa manera y trató de usar ese ejemplo con sus discípulos. Así como la higuera tenía un buen aspecto desde lejos, pero desde cerca no tenía fruto. El templo tenía un aspecto impresionante, pero los sacrificios y otras actividades no servían para nada porque la adoración a Dios no era genuina. Y esa era la reacción de Jesús. Por eso el domingo yo les compartí que Jesús no quiere, el ejemplo que él da en esta higuera es que él no quiere una iglesia llena de higueras. Él quiere una iglesia que da fruto, que produce fruto. Él quiere encontrar una iglesia cuando Él venga llena de alegría, llena del Espíritu Santo. No una iglesia seca, no una iglesia muerta. Y este es lo que espiritualmente Jesús nos está dando como ejemplo aquí. Por eso la Biblia nos habla en diferentes escrituras. Cualquiera que aprenda a tener fe, pero no la pone en práctica en su vida, es como la higuera que se secó porque no tenía fruto. Dice la Biblia, la fe genuina implica dar fruto para el reino de Dios. Y era de lo que estábamos hablando, ¿no? Sobre la higuera. Aquí hay, en esta escritura de Mateo, de los hombres que recibieron estas monedas, hay una enseñanza bien profunda sobre las responsabilidades que Dios nos da, la fe con acción que Dios quiere que tener, pero también mira lo lindo que es la escritura. Nos enseña también que podemos tener esos dones y guardarlos o esconderlos como hizo este hombre y nunca ponerlos en práctica. Por eso a veces vemos en muchas iglesias cerrando o muchas cristianos que pasan años yéndose de la iglesia porque nunca llegaron a tener ese fruto. Y como dice aquí la escritura, si no tenemos una fe con acción, con una fe que dé fruto, entonces al final terminamos cansándonos y terminamos pues dejando nuestra relación con Dios. Por eso es, hablamos, ¿no? De cuál es cuál es el paso que Dios quiere que demos ahora. ¿Cuál es el llamado que Dios nos está dando? Hablamos hemos tenido, wow, al menos yo puedo decirlo, hemos tenido tanta enseñanza en todos estos tiempos, prédicas, series con unas enseñanzas tan profundas. Y ha sido increíble. John Reus ha sido un hombre increíble, trayéndonos tanta enseñanza que Dios lo ha usado mucho para ayudarnos a nosotros a crecer. Ahora tenemos a David y David, pues Dios ha puesto el sueño en David de trabajar no para manejar un ministerio, sino para llevar este ministerio a dar el paso que Dios quiere que demos, a ser una iglesia. Y como yo les estaba compartiendo, para tener una iglesia requiere de mano de obra, requiere de muchos trabajadores, porque una iglesia requiere de levantar muchos ministerios. Y por eso nosotros somos los que Dios ha elegido y ahora Dios nos está diciendo cómo es tu fe.
Y eso es bien importante porque compartir la escritura de Hechos cuando la iglesia, Hechos 6:1, cuando la iglesia crecía. Cuando la iglesia crecía, dice que cuando la iglesia crece, también crecen las necesidades. Y ahí Dios también Jesús nos da un ejemplo ahí, como cuando empezaron a crecer la iglesia en ese tiempo, en miembros también habían necesidades, y los hombres que fueron elegidos ahí, ¿cuáles fueron sus características? Que el Espíritu Santo los ayudó a elegir a esos hombres. Dice, eran hombres llenos de fe, eran hombres llenos del Espíritu Santo y también eran hombres llenos de sabiduría. Y esas son las tres características que Jesús nos enseña como discípulos que necesitamos crecer para poder llevar a cabo el trabajo al que Él nos ha llamado. Entonces ahora yo voy a dejar con cada uno de ustedes que puedan expresar qué piensan, qué aprenden sobre estas escrituras y qué es lo que hay en su corazón. Para que así voy a dejar abierto para que cada uno de ustedes pues pueda compartir lo que tenga en su corazón.